Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor de la gloria, muéstranos hoy, dinos hoy quién eres tú, que aún el viento y la mar te obedecen. Dinos en forma personal quién eres y qué representas para nuestra vida hoy. Señor, habla tú, papá. Glorifícate tú. Sea enaltecido tu nombre y sea bendecido tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a hacer unas preguntas hoy. ¿Quién aquí no anhela tener una vida llena de paz, sin problemas y tribulaciones? ¿Quién no? Bueno, segunda pregunta. ¿Y acaso es esa la realidad que vivimos en nuestro diario vivir? Dígalo con confianza. ¿Acaso estamos exentos de pasar por crisis en la vida? No. ¿Pero por qué tenemos que pasar por esas situaciones si somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos hacerle frente a las situaciones que no podemos quitar de en medio y que tenemos que afrontar? La palabra de Dios hoy es una linda invitación a mostrarnos una crisis, una dificultad. A mí me gusta la palabra de Dios porque no se trata de cuentos de hadas, donde todo es esplendor y donde todo es brillante. A mí me fascina la palabra de Dios porque está escrita por gente que tuvo que escribirla casi con sangre, con lágrimas, porque nos muestra gente temerosa, miedosa, en incertidumbre. Y lo más lindo, nos muestra a Dios en medio de esa dinámica, una dinámica real, verídica. Esta escena muy conocida se da en un sitio llamado el Mar de Galilea. Yo les hablaba en una oportunidad que se le llama el Lago de Galilea. Lo que pasa es que es tan grande que se le acredita o se le asimila a un mar. Incluso no tiene agua salada, es agua dulce, pero es inmenso. Se dio en una época de la historia que tenía que ver con el año de popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que el ministerio de Jesús tuvo 3 años, ¿sí? Uno de preparación, otro de popularidad y el otro de pasión. Esto se dio en el pleno auge del ministerio de Jesús. Fue un momento bien especial. A Jesús le tocó, yo creo que fue como casi arrinconado por la multitud hasta que llegó ya hasta donde no podía más, al Mar de Galilea, a la ribera. Pero la gente se aglutinaba para escucharlo, la gente quería conocerlo, la gente quería tocarlo, la gente quería que él lo tocara, la gente quería sentirlo. Y en otros evangelios dice que él era en una barca predicando, otros dicen que estaba a la orilla. La cuestión es que estaba ahí, en las riberas del Mar de Galilea, predicando
hablando del reino de Dios, trayendo bienestar a las multitudes. Sin embargo, había sido una jornada maratónica. Yo traté de mirar a ver si la palabra me daba una noción de los tiempos y no me la da. Así que no sé si los tres hechos que se dieron antes sucedieron el mismo día o fue el día anterior, cuánto demoró. La cuestión es que Jesús venía en una labor maratónica. Había acabado de sanar al paralítico, aquel que le dijo: Señor, si quieres, sáname. Y Jesús le dice con ese amor: sí quiero, sé sano. Había acabado de sanar a la suegra de Pedro, esa mujer que cuando llegó y la vio en fiebre, fue y la tomó de la mano y al instante quedó sana. Había acabado de sanar al siervo del centurión, cuando el centurión le dijo: mira que mi siervo está enfermo, pero no tienes que ir, profesa la palabra y será suficiente. Jesús se maravilla de la fe y le dice: en este instante sana. Y cuando acaba de sanar a la suegra de Pedro, yo creo que ya se había regado el rumor y esa casa estaba rodeada de gente, y dice la palabra que comenzó a sanar endemoniados, y esos demonios salieron de la gente y la gente era libre. Y venía todo enfermo con cualquier situación y todos eran sanos, hermano. Imagínese el momento tan apoteósico en ese sitio. La gente quería seguir con él. Yo no sé qué horas eran, pero ya aquí era hora de la noche. No sé desde qué horas habían comenzado. En pleno desierto, hermano, con un calor como los que estamos viviendo ahora, por encima y más caluroso. Tal vez 120, muy seguramente. Pero allá estaban siguiendo. Sin embargo, hermanos, yo creo que Jesús dijo: ya está bien por hoy, estoy cansado. Y le dijo a sus discípulos: despidan ya a la gente. Y creo yo que él dijo: la única manera de darme un break, un descansito, es si ustedes me pasan hasta la otra orilla. Subamos la canoa, llévenme hasta la otra orilla del mar de Galilea. Era el único chance, la gente no lo iba a dejar, hermanos. Y así fue como lo movieron hasta la otra orilla. Hay un dato bien importante que quiero que usted tenga en cuenta porque lo voy a mencionar después. Dice la palabra de Dios que habían otras barcas acompañándole. Sin embargo, hermanos, fue allí en ese camino ya hacia la otra orilla en que se desató una tremenda tempestad. Dice que el viento se alborotó y el viento comenzó a mover las aguas y las aguas comenzaron a meterse en la barca. Sucedió una crisis, hermanos. A mí se me hace interesante la palabra porque descubro 4 elementos importantes en esta crisis que quiero mencionar hoy. En primer lugar, ocurrencia imprevista y desasosiego. El versículo 37 dice: entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Hermanos, se sucedió de una manera imprevista. Yo no sé si de pronto había sido un día bien soleado y bien hermoso, porque tal vez no se hubieran dado a pasarse al otro lado, ¿cierto? Así como muchas cosas se programan de acuerdo al estado del tiempo. No lo tenían en ese tiempo, pero no era difícil ver si venía una tempestad. Fue de imprevisto, hermanos. ¿Y sabe qué? Como que de una manera inmerecida. Mire, estos discípulos, junto con su maestro, habían estado haciéndole bien a todo el mundo. ¿Cómo es posible que les acontezca algo así? Que le acontezca de pronto al que no hace cosas buenas, diríamos, ¿ah? Pero las personas que hacen bien, ¿por qué les tienen que venir malas cosas? De igual manera, yo creo que es el reclamo de mucho pueblo cristiano. Pero si yo amo a mi Dios, yo le sirvo, ¿por qué me tienen que venir cosas malas?